Mi nombre es Paula Quiroz, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Electrónica de la UNEXPO y les voy a hablar un poco sobre las tecnologías PDH y SDH. Definiciones. Tenemos para la definición de PDH o jerarquía digital plesiócrona, que es un conjunto de sistemas de transmisión que utiliza dos pares de alambre, que los describiremos más adelante, y una técnica de multicanalización por división como las tecnologías que hemos estudiado anteriormente. Esta tecnología permite la transmisión de flujos de datos que nominalmente están funcionando a la misma velocidad, pero permitiendo una cierta variación alrededor de la velocidad nominal. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que la plesiocronía significa que están casi pero no totalmente sincronizados. SDH. La jerarquía digital síncrona, nuevamente SDH se deriva de sus siglas en inglés, es un estándar internacional para redes ópticas de telecomunicaciones de alta capacidad. Surge de todas las limitaciones que generaba PDH anteriormente. PDH es como un antecedente para esta tecnología síncrona. Un sistema de transporte digital sincrónico diseñado para proveer una infraestructura más sencilla, económica y flexible para redes de telecomunicaciones. Esencialmente es un protocolo de transporte basado en la existencia de una referencia temporal común o reloj primario, que multiplexa diferentes señales dentro de una jerarquía común flexible y gestiona su transmisión de forma eficiente a través de fibra óptica con mecanismos internos de protección. Esto fue una de las cosas que se mejoró en la jerarquía digital síncrona con respecto a PDH, ya que PDH no viene diseñada para ser utilizada con fibra óptica. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos algunas características de PDH, las cuales son que operan en jerarquía europea y americana. Tiene varios órdenes de jerarquía. También puede entrar la jerarquía japonesa. La velocidad básica correspondiente a la jerarquía europea es de 1544 kilobytes por segundo. Esta, como decíamos anteriormente, está casi pero no completamente sincronizada. Esto varía para la tecnología SDH. Es muy difícil el interfuncionamiento. Esta es una de las fallas que se corrigió posteriormente y por la que se demandaba una tecnología un poco más avanzada y mejorada, por lo que surgió SDH. Entre otras características tenemos que el proceso de justificación por una parte y por otra el hecho de que la temporización vaya ligada a cada nivel jerárquico hacen que en la práctica sea imposible identificar una señal de orden inferior dentro de un flujo de orden superior sin demultiplexar completamente la señal de línea. Este proceso de multiplexación y demultiplexación también era muy complicado en esta tecnología. Del lado derecho tenemos entonces las características de SDH, correspondiendo con la simplificación de la que veníamos hablando, se tiene que está la estandarización de las interfaces. La velocidad básica mayor a PDH es 155 megabytes por segundo. Aquí se ve que tiene STM1, eso se refiere a una parte de la estructura de SDH, es una trama, se describirá posteriormente. También en contraste tenemos facilidad de multiplexación y demultiplexación, adopción de canales auxiliares estandarizados. Otra característica, aparte de las que tenemos acá, es que SDH posee gran cantidad de canales de overhead que son utilizados para supervisión, gestión y control de la red. Las normas por las que esta tecnología se rigen las tenemos acá. Para PDH, la norma G732 y 733 de la UITT se utilizan para referirse a las tres jerarquías distintas que la tecnología maneja. Dijimos que eran la tecnología europea, la jerarquía americana y la jerarquía japonesa. En otras ramas de esta tecnología se utilizan otras normas como lo es la norma B35 y la EIA 232 para hacer referencia a las interfaces de conexión. En otras aplicaciones que distan un poco de tecnología, se rige por la norma 775 para la detección y desaparición de la señal AIS y de igual forma para la detección y desaparición de la señal RDI con la misma norma. Ahora, las normas por las que se rige SDH son entonces algunas como la G803, G811, G822, G812 y bueno,
Estas son para la arquitectura de redes de transporte basadas en jerarquía digital síncrona y para las características de temporización de los relojes de referencia primarios. Como lo describimos en las características de SDH, mencionamos esto de los relojes primarios, ya que a diferencia de PDH, esta sí está totalmente sincronizada. Estructura de PDH. La multiplexación y demultiplexación en esta tecnología juegan un papel primordial. Sin embargo, no es nada sencilla. Entre la estructura y la arquitectura de esta tecnología se pueden mencionar los siguientes equipos. Se tienen los multiplexores de 2048 kB por segundo, los cuales existen dos, la versión central y abonado. En la versión central se unen centros de conmutación con señalización CAS o CCS, esto ya lo conocemos. Para las redes digitalizadas totalmente, la señalización será CCS. En las centrales de conmutación digitales, la operación de multiplexación se encuentra integrada a la conmutación temporal y por ello no se distingue un equipo multiplexor en forma individual. En el multiplexor para abonados se une un centro de conmutación con un grupo de abonados. En este caso es necesario suministrar una serie de servicios adicionales mediante el canal de señalización. Las facilidades son la alimentación de batería, protección contra sobrevoltajes, corriente de llamada, supervisión, codificación, circuito híbrido y acceso de pruebas. Además de esto, se tiene otra cantidad de equipos multiplexores que operan acorde a la velocidad de 2048 kB y otros equipos que llaman transmultiplexores. A este se le utiliza para aprovechar los multiplexores analógicos existentes. En la estructura SDH, luego de varias simplificaciones y optimizaciones, entonces tenemos una arquitectura un tanto diferente a PDH, que se basaba en multiplexación y demultiplexación un tanto complicada. Acá tenemos otros equipos, como lo son por ejemplo el contenedor, o que se ve señalizado en los esquemas con una C y un número. Acá en este lo tenemos C4, C3, C2, C12, C11. Este contenedor es una estructura de información con capacidad de transmisión estándar para transportar señales PDH o BISDN. Este contiene tanto bits de información como de justificación para... Otra cosa que vemos acá corresponde a los bloques que dicen BC3, BC2, BC12 y BC11, lo cual simboliza un contenedor virtual. Esto es una estructura de información con soporte para la interconexión en la capa de trayecto, que consiste en carga útil de información y sección del trayecto para administrar dicho trayecto del contenedor virtual. Luego tenemos las unidades tributarias simbolizadas por un bloque que dice TU seguido por un guión y el número respectivo, cual es una estructura de información cuya función consiste en proveer adaptación entre un contenedor virtual de orden inferior y uno de orden superior. Luego está el grupo de las unidades tributarias, las cuales se encargan de combinar una o varias unidades tributarias. Acá tenemos, por ejemplo, TUG, está simbolizada por TUG, seguido por el número, como se ve TUG3 y TUG2, las cuales unen, por ejemplo, TUG2 une las unidades tributarias 2, 12 y 11. Además se tiene una unidad administrativa simbolizada por AU seguido por un número, por ejemplo AU4 o AU3, como vemos en este esquema. Es una estructura de información cuya función consiste nuevamente en proveer adaptación entre una carga útil de un contenedor virtual de orden superior y un STMN, que sería una trama de esta tecnología. Tenemos luego la estructura de grupo de unidad administrativa, su nombre describe muy bien su función, y por último el módulo de transporte síncrono o STMN. Ya lo habíamos mencionado en las características como la trama 1 o STM1, que es una estructura de información con soporte para conexión de estrato de sección que consiste en carga útil de información y tara de sección. Para gestión de sección de 155,52 megabytes y
Esa es la velocidad definida como un SM básico. En las tramas, la velocidad es determinada por el número del cual sea la trama, donde este representa un múltiplo entero de 155,5 megabytes por segundo, que ya sabemos que es la velocidad básica de la tecnología SDH. Finalmente, la tendencia actual de estas tecnologías. SDH deja mucho que decir sobre la tendencia PDH. Como dijimos, SDH surge de las carencias que representaba PDH. Por lo tanto, esta desplaza un poco a PDH de la tendencia que se tenga sobre esta tecnología, pues es un reemplazo más económico y más funcional. Ahora, aparte de tecnología o muy relacionado con tecnología, se tiene la transferencia de paquete de datos. Esto se realiza a través de SDH. Sin embargo, ahora se espera que las redes ópticas adopten un esquema de arquitectura IP sobre SDH, mucho más simple, en el cual se eliminan las capas ATM y las capas SDH, debido en gran parte al actual predominio del tráfico IP. Así, el primer paso consistiría en eliminar la capa ATM en favor de POS o Packet Over Sonnet, para posteriormente eliminar también la capa Sonnet. Evidentemente, dada la inversión actual en tecnología SDH, pues es de las más utilizadas, este proceso sería gradual y comenzaría en las áreas metropolitanas para extenderse posteriormente a los enlaces de largo alcance. Es decir, progresivamente SDH irá perdiendo relevancia. Se está trabajando ya en eso. Sin embargo, sigue siendo mucho más funcional que PDH y una de las más útiles, de las tecnologías más útiles en telefonía y transferencia de datos.